Sí, ok. Así ya como vamos a darle lectura. Todos ahí en su lugar también dándole lectura. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro vuelto en sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de ti con el corazón atento a tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en toda verdad, que tu palabra cobre vida en cada uno de nosotros. Y así como llamaste a Lázaro fuera de la tumba, hoy nos llames a salir de toda muerte espiritual. En el nombre de Jesús te lo pido, te lo suplico, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Como esta escritura, si la leemos así nada más, a veces no le encontramos el sentido tan profundo que tiene la palabra de Dios. Porque dice aquí, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, estaba clamando. Acuérdense que hemos visto que clamar no es lo mismo que orar. Clamar es hasta tal vez gritar, Señor, ya no puedo, ya no aguanto, llorando desde lo más profundo. Un clamor es algo profundo, algo que se siente en lo más interno de nuestro ser. Y Jesús, siendo Hijo de Dios, estaba clamando. Dice clamando a gran voz que se escuchaba mucho, ¿verdad? Imagínense la voz de Jesucristo. Dijo, Lázaro, ven fuera, pero con un poder, con una autoridad. Lázaro, ven fuera. Cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos algo, no, sí lo vamos a hacer con humildad, pero cuando es contra las cosas del enemigo, que el enemigo ha enfermado a alguien tal vez, y no le vamos a decir suavecito así, pues en el nombre de Jesús quiero que te sanes. No, así con una autoridad, un poder, en el nombre de Jesús eres sana, porque Él me dio esa autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Y en este momento yo lo declaro que eres sana en el nombre de Jesús. ¿Sí? Pero con autoridad, la autoridad que nos da Dios. Dios nos da una autoridad enorme. Pero si no lo creemos, no pasa nada. Aquí le dijo, ven fuera. Dice, y el que había muerto salió, obedeció. Obedeció aún estando muerto. Dice que salió, atadas las manos y los pies con vendas y su rostro vuelto en sudarios. Ya había recuperado la vida, pero ¿cómo salió? Atado, todo, todavía como muerto. ¿De qué le servía haber recuperado la vida si todavía estaba atado, envuelto? Yo creo que esto es muy importante que lo entendamos. Todos en algún momento de su vida han estado en una tumba. ¿No lo creen? Ustedes, todos, en algún momento estuvieron en una tumba. Digo estuvieron porque ahora en Cristo Jesús ya son nuevas criaturas, ya tienen vida eterna. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son esas tumbas donde en algún momento estuvieron? La tumba del pecado. ¿O nunca pecaron? Yo creo que sí, ¿verdad? Y a lo mejor todavía sigue uno pecando, pero ya no de la misma manera. Ahora los pecados que llegan a cometer es porque a lo mejor no se dieron cuenta, o a lo mejor por la ira se enojaron y se salieron un poco del camino. Pero no es que ya anden viviendo constantemente en la vida de pecado, porque ustedes ya no piensan igual que los del mundo. Ustedes ya no son el mismo que eran andando en el mundo. Hay la tumba del miedo también. ¿O no? Antes de conocer a Cristo muchas cosas les daban miedo. A lo mejor todavía les dan miedo algunas cosas, pero ¿por qué creen que sería ese miedo? ¿Un hijo de Dios tendrá miedo? No. Sí tenemos temor a Jehová, sí, pero es muy distinto el temor a Jehová que tenerle miedo a lo que sucede en el mundo. ¿Por qué no le tenemos miedo a las cosas del mundo? Sea lo que sea.
¿Por qué? Porque Dios nos da con nosotros. Exacto, porque Dios está con nosotros. Porque confiamos en que tenemos un Padre lleno de poder y que nos está cuidando todo el tiempo. Amén. ¿Sí? Es una cosa tan preciosa saber que nuestro Padre es omnipresente. ¿Y qué es omnipresente? Que está en todo lugar, ¿verdad? Pero no nomás basta con eso, también es omnisciente. ¿Y qué es omnisciente? Que todo lo siente. Él siente y todo lo ve, sí. Es omnipresente también. Pero cuando decimos que es omnisciente, Él siente cuando ustedes están sufriendo. Él siente cuando ustedes tienen dolor. Él siente cuando necesitan algo. ¿Por qué? Porque es omnisciente. En todo tiempo, en todo momento, Él lo siente. Amén, amén. También siente cuando pecamos. También siente dolor cuando pecamos. Porque no crean que siente felicidad. También lo siente. ¿Y a nosotros nos gustaría tener enojado a nuestro Padre? No. Yo creo que todos quisiéramos tenerlo siempre contento, ¿verdad? Amén. Para poder recibir esas bendiciones que Él nos da. Amén, aleluya. Y omnipresente. ¿Nos podremos esconder de Él en algún lugar? Abajo de las cobijas, no, aquí no me ven. ¿No? Pero hay gente que sí lo piensa, ¿no? O apagan la luz, ¿o qué decía pastor? Que ni abajo de las piedras. No, en ningún lugar podemos escondernos de Él. Él donde quiera nos ve. Que claro, si en algún momento Él no quiere vernos, no nos va a ver. Porque acuérdense de la escritura que está en Génesis, cuando Adán, él estaba buscando a Adán, ¿verdad? Ahí no es que Él quisiera saber dónde estaba, sino que, bueno, ¿por qué te escondes? Porque había pecado. Sí, entonces también puede haber momentos en los que Dios diga, pues ahorita no lo quiero ver, esté haciendo otras cosas. Eso es imaginándonos, porque no hay nada que nos diga que hay tiempos en los que Dios no nos ve. Solo cuando andamos pecando es cuando sí, Él nos da la espalda, porque lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba en la cruz lleno de pecado, hasta le dijo, lava sabatacni, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aún Él sabiendo por qué. Pero ya Jesús se sentía abandonado por tanto pecado que tenía, que no eran de Él, que eran de nosotros. Él no tenía la culpa de sufrir tanto por nosotros. Pero lo más triste de esto es que hay gente tan malagradecida y que no valora el sacrificio que hizo Jesús. Y que en algún momento sí lo aceptaron, sí dijeron, yo te amo, te voy a seguir, y lo abandonaron. Pero es cuando uno se enfría, cuando uno le da más lugar al diablo y escucha más al diablo, como en el tiempo de Eva. Que Eva ya le había dicho, Dios ya le había dicho a Adán del fruto que no tenían que comer, y Eva también estaba enterrada. Pero ¿a quién le hizo más caso? Al diablo. Porque el diablo también habló con ella. Si Dios ya había hablado con ella, llega el diablo y la convence, le hizo más caso al diablo. A veces pasa así con los siervos de Dios, que aunque ya están entregados, llega un momento en el que en lugar de obedecer las cosas de Dios que ya conocen, obedecen las cosas del diablo. ¿Por qué? Porque alimentan más la carne que el espíritu. Cuando se alimenta más la carne, las cosas del mundo, los placeres, las comidas, los gozos, todo eso, está creciendo la carne, lo que le gusta a la carne. Pero cuando alimentan al espíritu, lo que a Dios le agrada, su palabra, la bondad, la templanza, el amor, el gozo, la paciencia, cuando están alimentando de eso a su cuerpo, ¿quién va a predominar? Cristo. ¿Y quién va a vivir en ustedes? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en ustedes, ¿alguien podrá hacerles algo? No, nadie. Porque Él va a tener el control total de su vida. Y el control total sobre Satanás lo tiene Dios. ¿Sí? Ahí sí no podría hacer nada si Dios no se lo permite. Él tendría que pedirle permiso para dañar a algunos de ustedes. Pero eso es cuando ustedes verdaderamente se están metiendo en su camino, en su palabra.
la tumba de dolor y de inseguridad. Yo creo que todos han pasado por tiempos donde les ha dolido mucho algo que no han podido superar y que no han podido cambiar, algo que duele, que lastima, pero que el ser humano no lo puede quitar. ¿Y qué es lo que hace uno normalmente en esos casos? Cuando es uno cristiano, dobla sus rodillas, ¿verdad? Y sienten o no sienten esa paz. Yo creo que todos sentimos esa paz, ¿verdad? Sentimos esa confianza, esa seguridad en que ya Dios tomó el control de la situación que se está viviendo. Amén, amén. ¿Sí? Pero esa es como una tumba en la cual muchos están ahí atrapados, están muertos, están dentro de esa tumba de sufrimiento, de dolor, de angustia. ¿Qué tiene que pasar aquí? Alguien tiene que llegar y sacarlos de ahí, como cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Así también tienen que hacerlo con estas personas. Decirle, ven fuera. Si ustedes identifican a alguien que esté en esa tumba de dolor, en esa tumba de pecado, en esa tumba de miedo, ¿cuál es su trabajo? Ir como Jesús, porque ustedes son imitadores de Jesús. Amén. Y le van a decir, Pedrito, ven fuera. En el nombre de Jesús, ven, Cristo te ama. Amén, aleluya. Cristo te va a mostrar un nuevo camino. Deja de sufrir, deja de llorar. Confía en que Dios te ama y que te va a cambiar la vida. Confía en que Él tiene el poder para sanarte, para ayudarte en lo que estás sufriendo, en lo que estás padeciendo. Así es como con Lázaro. Es un ejemplo que nos pone aquí la palabra de Dios, de inseguridad. ¿Actualmente ustedes tienen seguridad en todo lo que hacen? A ver. Deben de tener seguridad. Sí, deben de estar seguros porque ustedes hemos tocado muchas veces cuál es su identidad. Su identidad es que son hijos de Dios. Y un hijo de Dios siempre está seguro en todo lo que haga. ¿Por qué? Porque está obedeciendo al Padre. Amén. Y si obedezco al Padre, estoy seguro de que no me va a pasar nada. O si me va a pasar, pero voy a saber cómo enfrentarlo. O mi Padre me va a decir cómo enfrentarlo. Amén, cómo salir de ahí. ¿Sí? Amén. Eso es lo que nos da la seguridad. Confianza en el Padre. Amén, amén. Cristo vive. Pero es bien bonito cuando de verdad ustedes tienen la confianza en Dios. Cuando ya no confían en ustedes, sino confían en el nuevo hombre, en el Hijo de Dios, cuando confían en su palabra. Eso es bien bonito porque viven una vida con tranquilidad. Ahí entra el fruto del Espíritu, de la paciencia, de la templanza. ¿De la qué? Dice su palabra, ya no vivo yo, sino Cristo vive. Gloria a Dios, exacto. Ya no viven ustedes. El que ahora vive en ustedes es Cristo. Amén. Tanto que el apóstol Pablo decía, tengo la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo, pues quiere decir que ya están haciendo lo que Cristo les ha enseñado. Hay también quienes están en una tumba de incredulidad, que no lo creen. Y no nomás que no creen que Dios exista, no nomás que no creen que Dios los ama, que Dios los va a cambiar, que los va a transformar. Hay gente que no cree que Dios los pueda apartar de esa vida de pecado, de esa vida de mentira, de robo, de adulterio, fornicación, de drogadicción, idolatría. Hay gente que no lo cree. Si no, pues me dicen, o dicen que Cristo, dicen que Dios, dicen que la iglesia, pero nomás dicen. ¿Y qué decía Job? Job dijo una cosa tan hermosa, dice, antes de oídas te había oído. Cuando les hablan de Cristo les dicen, y les dicen, y les dicen, y les dicen, de oídas te había oído, pero después que dijo, mas ahora mis ojos te ven. Va a llegar el momento en el que todos ustedes van a decir esa palabra. Antes me decían que tú existías, antes me decían que tú eras real, antes me decían que tú sanabas, que tú transformabas, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Gloria a nuestro Dios. Y sí, ahora nuestros ojos ven el poder de Dios, la transformación de Dios.
Hay también quienes están muertos en una tumba de religiosidad. Esto sucede, yo creo que en todas las iglesias. Bueno, en esta no quiero que suceda, pero creo que en la mayoría de las iglesias existe esa tumba de religiosidad. ¿Y cuál es esa religiosidad? ¿Cuál cree que sea, pastora, esa tumba de religiosidad? Las costumbres que trae cada religión. Pues, bueno, sí, son las religiosidades, es todas aquellas normas que impone el ser humano. Aquellos mandatos que muchas veces hasta se los inventan, que no están dentro de la palabra de Dios. ¿No se han dado cuenta que a veces en las iglesias dicen, ay, mira cómo viene esa hermanita, ¿no? Y empiezan a juzgarla. Y mira, ya viste ese muchacho cómo está, trae sus arracadas, o trae sus tatuajes. Y piensan, no, es que él no debe de estar aquí, porque a Dios no le agrada eso. Pero eso se convierte en religiosidad. ¿Por qué? Porque Cristo vino por lo más vil y menospreciado. ¿Y quién es lo más vil? Aquellos que andaban todos tatuados, que andaban en drogas, que andaban con sus piercings, sus arracadas, con tantas cosas malas. Pero ¿de qué manera van a cambiar si no los deja uno entrar a la iglesia? Si no los acepta uno como vienen. Se tienen que aceptar tal y como son, como están. El cambio lo va a hacer Dios. Yo no le voy a prohibir, no puedes entrar porque hay que traer la falda hasta arriba. No puedes entrar porque es tentación. No, depende también del otro que quiera ver la tentación o no. Ese es por un lado. Por otro lado, pues entrará así, pero al rato ya va a estar así, y al rato así, si quiere, hasta donde quiera. ¿Pero por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, es quien va a transformar. Es quien les hace sentir lo que es malo, lo que es bueno. Y es el que va a trabajar con ellos. Nosotros no vamos a hacer el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros no. Nosotros les vamos a presentar a Cristo, a guiar sobre la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder. Amén. No nosotros. Amén. La palabra de Dios. Pero la palabra de Dios en nuestra boca tendrá poder. Amén. Sí, tiene poder. Cuando la palabra de Dios sale de nuestra boca, pero es palabra de Dios, sale con poder. Y dice que es viva y eficaz. Y que penetra hasta lo más profundo. Cuando dice que penetra hasta lo más profundo, quiere decir que va a entrar hasta en los pensamientos, en el corazón de la gente. ¿Sí? En todo va a entrar. Sí, Señor. Cristo vive. Siempre interrumpe el enemigo. Bueno, ya me desconcentro. Vean, el Espíritu Santo, acá hay que cuidar al Espíritu Santo, porque cuando está en nosotros no hay que distraernos, ¿sí? Para nada hay que distraernos, porque el Espíritu Santo dice que es como una paloma, ¿verdad? ¡Pum! Se va. Pero cuando nos toma, nos empieza a dar el mensaje que tenemos que dar. Amén. No tenemos que distraernos de nada. Bueno, dice, Lázaro no solo estaba muerto. Estamos viendo lo que es la religiosidad, ¿sí? Que no, la religiosidad no nos lleva a Dios. Muchos dicen que sí, el ser religioso se acerca a Dios. No, mentira. Dios ve los corazones y ve lo que verdaderamente tenemos que hacer, lo que verdaderamente sentimos por Él. Lázaro no solo estaba muerto físicamente, estaba encerrado, limitado y envuelto. Ok, se murió Lázaro, ya estaba ahí el cuerpo. Pero después, ¿qué hicieron? Lo encerraron en una tumba, lo vendaron, lo amarraron. Tenía muchas prohibiciones. Por eso cuando resucitó, cuando salió de la tumba, todavía salió en condiciones malas. ¿Qué tenían que hacer con él? Empezar a trabajar. Empezar a trabajar con él es necesario. Así cuando ustedes se acercan a un alma que está en la tumba, de las tumbas que mencionamos ahorita, pero le dicen, ven fuera Pedrito, ven fuera, Cristo te ama, y hoy va a ser un día para que tu vida cambie. Amén.
Y entonces hay que quitarle esas vendas, hay que quitarle esas ataduras que todavía tiene después de haber sido resucitado, llamado, sacado de la tumba del pecado, de la tumba del miedo, de la tumba de la inseguridad, de la tumba de la incredulidad, de la tumba de la religiosidad. Una vez que a uno lo sacó de ahí, hay que trabajar con ellos, hay que quitarles todas esas ataduras. Dicen que el buen pastor, ¿qué hace? ¿Qué hace el buen pastor? Por su casa empieza, ¿no? No, ese ya está en la Biblia del mundo. No, el buen pastor cuida su rebaño, dice que da la vida por sus ovejas. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y ustedes son como pastores cuando están hablando a algunas ovejas, a algunas almas. ¿Y qué tienen que hacer? Dar su vida por ellas. ¿De qué manera van a dar su vida? A veces ustedes tienen trabajo, todos tienen ocupaciones. Pero si hay necesidad de atender esas ovejas, tenemos que hacer a un lado las ocupaciones y ver de qué manera atenderlas, darle un tiempo. Porque yo todos los días me entero de tantos pastores. De hecho, hoy me invitaron a ir a ver un alma prestada por el Estadio Azteca, pero es necesario ir a verla. Es de otra iglesia, pero su pastor no las va a ver. Su pastor nomás se conforma con que lleguen al culto los domingos, Dios te bendiga y hasta ahí se acabó. No estoy juzgando al pastor, sino que así actúa en muchas iglesias. Y a mí no me gustaría que así fuera aquí. Porque cuando ha habido situaciones y nos han llamado, pues nos hemos tratado de dar un tiempo y sí atender a las ovejas. Pero a veces se nos carga mucho el trabajo. Por eso es necesario que ustedes se preparen. Porque ¿qué hizo Yetro, su suegro de Moisés, verdad? Yetro, él le dijo que levantara varones, ¿verdad? Que estuvieran preparados. ¿Para qué? Que se encargaran del pueblo. Exacto, que se encargaran del pueblo. De todos los asuntos del pueblo. ¿Sí? Que le ayudaran. Y aquí ya necesitamos ayuda. Ustedes lo están viendo ahorita con el sonido. Necesitamos a alguien que se prepare. Sí lo hizo Brandon, pero necesita él también conocer más del sistema, cómo se maneja bien, cómo darle los toros y todo eso. Exacto. Necesitamos a alguien que también nos apoye en todo lo que se hace. En ir a visitar un alma. A lo mejor me hablaron a mí, pero si yo sé que alguna de ustedes ya está preparada, hermanita, écheme la mano, hay que ir a ver esta alma que quiere que se le atienda. Yo con confianza les voy a decir que vayan y hablen con esa alma. Porque la palabra que yo les voy a dar, ustedes también la pueden dar. No por el hecho de ser uno pastor, que tiene uno más poder o más gracia de Dios. No. Aquel que Dios ve su corazón dispuesto, Dios le da el poder, Dios le da la sabiduría. Amén. ¿Sí? No necesariamente tendrían que ser pastores o ministros, sino que si es gente que ya se preparó y que ama la palabra de Dios, que siente pasión por las almas, Dios, el Espíritu Santo, los va a guiar a qué hacer y cómo hacerlo. Y les va a dar ese poder. Amén. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón. Amén, amén. Y cuando Él ve que ustedes le dan su corazón, pasan cosas. ¿Sí? Este pasaje no es solo el relato de un milagro, porque si estamos viendo que fue un milagro el haberle dado la vida a Lázaro, es la revelación del poder de la voz de Cristo. Aquí nos está revelando el poder de la voz de Cristo. Cristo, su voz tiene tanto poder que ¿quién creó todo lo que tenemos? Cristo. Cristo, porque acuérdense, Jesús era el verbo y el verbo era con Dios. Y cuando dijo, hágase la luz, ¿quién lo dijo? Cristo era el verbo y la luz se hizo. Cuando dijo, sepárense las aguas de las aguas, ¿quién lo dijo? Cristo. Y se separaron. Entonces, la voz de Cristo tiene poder. Cuando dijo, Lázaro, sal fuera, salió, obedeció. Amén. Amén, porque lo hizo con poder, ¿sí? Su voz de Cristo es capaz de traer vida donde ya no hay nada, donde no hay vida, donde no hay esperanza.
Porque la gente que estaba ahí alrededor cree que tenían esperanza de que Lázaro viviera. No, ya tenía mucho tiempo de muerto. Pero la voz de Dios da vida donde ya no hay ni esperanza. ¿Sí? Y por eso ustedes, es importante que siempre declaren lo que quieren ver, no lo que ven. Porque, por ejemplo, en un hijo que ande perdido en las drogas, y uno dice, no, es que mi hijo es un drogadicto, no, es que mi hijo ya no tiene remedio. Están declarando con poder, su voz tiene poder, su palabra tiene poder. Pero si en cambio se dicen, no, pues mi hijo, y tu hijo, Panchito, pues ahí anda en la lucha, pero primero Dios, él va a estar bien. ¿Sí? No, que tu hijo no, ya no, yo declaro que mi hijo va a ser un siervo de Dios, yo declaro que mi hijo va a ser hasta pastor, va a ser maestro, va a ser algo especial para Dios. ¿Sí? Declaren lo que quieren ver, no lo que ven. ¿Sí? Nos hicieron un comentario una vez que había un pastor que su hijo siempre, cuando él estaba en la predicación, y el hijo pasaba todo drogado, pero cuando entraba, que me vino a la mente, puede ser coincidencia, es pura fantasía, ¿no? No es así. Pero entraba el hijo, pero entraba drogado y el pastor, en lugar de decir cosas malas, decía, ay, ya llegó mi hijo el pastor, ya va entrando mi hijo el pastor. Y aquel se subía a su cuarto. Pero el que lo comentó dice, yo soy ese hijo, dice, ahora soy pastor. Gloria a Dios. Se cumplió, ¿sí? Se cumplió, se hizo realidad eso. Amén, amén. ¿Sí? La voz de Jesús tiene poder para llamar a la vida al que está muerto y para liberar al creyente que aún vive atado. Porque hay muchos que ya están en Cristo, que están en las iglesias, pero aún viven atados. Y si llegan a la iglesia con su Biblia, leen la palabra, cantan, dan gloria a Dios y todo, alaban a Dios, pero en su intimidad, en su hogar, todavía están atados. A veces están atados en esa tumba de mentira, en esa tumba de odio, de falta de perdón. A lo mejor todavía no han perdonado. Hay cosas de las cuales todavía hay creyentes o siervos de Dios que no se han liberado, que todavía tienen esas ataduras como cuando Lázaro salió de la tumba. Vamos a ver qué dice en Juan 10, 27 y 28. Dice así la palabra de nuestro Dios. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén, gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios. Pero ¿a quiénes se está refiriendo? A sus ovejas. Dice que las que oyen su voz, mis ovejas oyen mi voz. La voz de Cristo, ¿cuál es? La palabra de Dios. Ustedes tienen que leer la Biblia. Todos los días tienen que leer la Biblia, porque esa es la voz de Jesús. Y no nomás cada 8 días vamos a ir a una iglesia a escuchar el culto y ahí se acabó todo. No, cada día, cada mañana es bonito escuchar su palabra, y conforme va pasando el tiempo van a ver cómo su vida cambia, pero a lo grande. Amén. A mí me sucedió cuando empezaba a conocer de la palabra de Dios. Yo veía mucha gente que decían Juan 3:27, inmediatamente ya estaban, y ya me daban lectura. O sea, es sorprendente cómo parece que ya sabía cuál iba a preguntar, porque ya la tenían para darle la lectura. Pero a través del tiempo, de la práctica de hacerlo, se da uno cuenta que sí, fácil, ya sí, la abre. Hasta como que solita se abre la Biblia en la página que es. ¿Sí? Y empieza uno a darle lectura a su palabra. A veces ya ni la lee. A veces yo siento que le estoy como leyendo y estoy diciéndolo de otra manera porque ya me la sé, ya me la aprendí. Amén, Cristo ¿Sí? vive. Y así pasa con todos ustedes, siempre y cuando verdaderamente estén leyendo la palabra de Dios. Hubo un siervo de Dios, el que yo considero como mi padre espiritual. Él me vio preocupado y me abrazó y me dijo, no te preocupes, hermano. Yo tenía como 3 meses, yo creo, de estar empezando a conocer de la palabra de Dios. Y me abrazó y me dice, no te preocupes, hermano, lo que no entiendas hoy, lo entenderás mañana.
Pero en ese momento, ¿saben qué pensé? No, yo soy medio bruto, no, ni hoy ni mañana lo voy a entender. Así lo creí, que nunca iba a entender los mensajes que me decían. Pero gloria a Dios, yo veo que cada mañana Dios tiene un mensaje nuevo para mí, y cada mañana veo que su gloria se manifiesta y va creciendo en el conocimiento de su palabra. ¿Sí? Nunca acabamos de conocer de su palabra, pero cada día aprendemos más. Pero ¿qué tienen que hacer? Lean la Biblia. Amén. Lean su palabra. Exacto. Y es alimentar el alma, no nomás la carne. Porque si tienen hambre, yo creo que hay gente que a lo mejor son las 2 de la tarde y todavía no han desayunado. Pero su cuerpo no los deja en paz. Ya tengo hambre. Y aunque sea esto o que sea aquello, ya no andan buscando qué comer. Pero el espíritu también tiene hambre. Amén, amén. También se entristece. Si tengo hambre, tengo sed de conocer la divinidad, lo celestial. Pero como que uno a veces ignora ese sentir que uno tiene dentro. Pues uno quisiera leer la Biblia, pero no, mejor veo una película. ¿Sí? Mejor le doy gusto a la carne. Estoy cansado. O sí, más al rato, después, en la noche, antes de dormirme. Y le dan el último tiempo a Dios. Y el primer tiempo es para Dios. Amén. ¿Sí? Yo estoy seguro que ahorita todos ustedes, desde que se pararon, estaban pensando en que tenían un compromiso con Dios. Amén, Cristo vive. Y trataron de apurarse porque todos tienen cosas que hacer. Amén, amén. Tienen obligaciones, necesidades. Pero no dejaron de pensar en el compromiso con Dios. Amén. Y cuando Dios ve ese corazón de ustedes creen que no se va a agradar Dios? ¿Ustedes creen que no los va a bendecir? Dice que a lo poco, a lo mucho es. Y sí es cierto, hermanos. Cuando Dios ve que se esfuerzan por escuchar de su palabra, por querer estar en su presencia, aunque sea un tiempo corto, Él toda la semana nos está cuidando, vigilando, proveyendo. ¿Y suceden cosas? Sí, suceden cosas. ¿A quiénes suceden más cosas? ¿A la gente del mundo que anda ahí libre, que no le importa escuchar de Dios? ¿O a ustedes? A ustedes. Porque el mundo, ¿quién tiene el poder? Satanás, ¿verdad? ¿Y dónde andamos? En el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Aquí estamos de paso nada más. Amén. Entonces, cuando andamos ahí, el rey, el Dios de este mundo, que es Satanás, Él maneja todo. Pero con ustedes es distinto. Porque tienen... ¿Cómo? Está más enojado. Sí, pero los va a empezar a atacar porque va a decir, no, pues como estos. ¿Y por qué los ataca a ustedes? Porque sabe que Dios los ama mucho. Amén. ¿Y a dónde le va a querer dar a Dios? En lo que más ama. Y lo que más ama a Dios es a ustedes. Amén, Cristo vive. ¿Con qué seguridad lo digo que los ama más a ustedes? Que los ama mucho. A ver, alguien dígame. ¿Por qué me atrevo a decirlo con una seguridad? Que Dios sí los ama, pero los ama demasiado. Somos sus hijos. Juan 3:16. Exacto, sí. Juan 3:16. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿qué dijo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Exacto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, Cristo vive. Ustedes van a vivir eternamente. Y Dios los ama tanto que se despojó de su Hijo y mandó a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra a morir por ustedes. ¿Sí? Para pagarle al diablo por todo aquello. Para que ustedes puedan decir que ya no le deben nada al diablo. Romanos 8:1 lo dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Exacto. Entonces aquí dice que ya no hay ninguna condenación, ya no hay nada, porque ya pagó Cristo Jesús por ustedes. Amén. ¿Sí?
ya no le deben nada al diablo. Pero ahí, primero Dios manda a su hijo. Y después de que ya mandó a su hijo también no le importó dar su vida. Porque Dios se despojó de su hijo y lo mandó, ve para que lo salves. Y llega su hijo aquí. Y el hijo igual que el padre. Sí. Entonces Jesús se despojó de sí mismo. Se despojó de ser Dios. Dejó de ser Dios para hacerse carne como uno de nosotros. Porque hay quien piensa que Él aguantó tanto sufrimiento, tanto dolor, porque era el Hijo de Dios y tenía poderes para poder aguantar más. No, porque la palabra de Dios lo dice bien clarito. Se despojó de sí mismo, dejó de ser Dios, se hizo como nosotros. Y cada latigazo que le daban era carne como nosotros. Y sentía ese dolor como nosotros sentimos dolor. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor. Entonces se confirma lo que les digo. ¿Sí los ama o no los ama? Amén. Con una seguridad, sí los ama Dios. Amén, Cristo vive. ¿Son sus hijos o no? Amén. Sí. Juan 1:12 lo dice. Y Juan, si nos vamos a Juan 1:12, aquí está, Juan 1:12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Sí? Y aunque repita mucho esta escritura, este versículo, es necesario para que ustedes se les grabe bien profundo que son hijos de Dios. Porque ustedes creen en Jesucristo. Aquí lo dice: los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el poder. Amén. El poder de ser hechos hijos de Dios. Amén, amén. Gloria a nuestro Dios. Son cosas tan hermosas. Y necesarias que cada hijo de Dios debe de saber. ¿Sí? Entonces vimos que dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Él conoce a cada uno de ustedes. Cuando le habló a Lázaro, no le dijo muerto resucita, no, le habló por su nombre. Y Él conoce el nombre de cada uno de ustedes. Amén, Cristo vive. Y les llama por su nombre. Cuando Cristo les llama, les habla por su nombre. Hubo un tiempo en el que llegó y le dijo: Marta, ven, quiero que me conozcas. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Amén. ¿Te empezó a guiar o no te empezó a guiar? Así, les habló por su nombre. Llegó y dijo: Viridiana, ven, quiero que me conozcas. Te habló por tu nombre, para que no hubiera confusión, para que no la que estuviera a un lado. ¿A mí me hablas? ¿Es a mí, Señor? No, se dirigió a ti. Ven. Y desde ese tiempo, desde ese momento, lo has estado conociendo, ¿o no? Y se ven los cambios en su vida, de verdad. En cada uno de ustedes fue así. Vamos a entrar al desarrollo como punto número 1. Jesús ve nuestra muerte. ¿Creen que Jesús vea su muerte? Hablamos ya de varias tumbas, ¿verdad? De donde son sacados. Jesús ve su muerte, pero no se detiene ante esa muerte. No ve que Pedrito está en la tumba del pecado y dice: pues él está en la tumba del pecado, pues ni modo. No, él no se detiene, sino que empieza a trabajar. Y Pedrito, salga ahí, ven conmigo. Y lo saca de esa tumba del pecado, lo empieza a trabajar, lo empieza a guiar. Como dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. En Juan 11:17 dice así la palabra de Dios: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. ¿Cómo apestaría ya? ¿Cómo estaría ya ese cuerpo? Muy mal cuando llegó Jesús. Para el hombre 4 días significa el final, ¿sí? Algo que ya no hay remedio, que ya no se puede hacer nada. Para Jesús 4 días es el escenario donde va a suceder el milagro,
Esos 4 días es a donde Jesús va a mostrar el poder de Dios y la transformación que puede haber en cada muerto, en cada gente que está en una tumba, que están atados. ¿Sí? El tiempo puede decir que ya no hay esperanza, pero el poder de Dios siempre tiene la última palabra. ¿Sí? ¿Qué pasa en los hospitales? Los médicos tiene cáncer terminal. Pues ya despídanse de su familiar porque no le quedan muchos días de vida. ¿No les ha sucedido ver algún caso de cáncer que han sido restaurados? Yo creo que sí. Bueno, nosotros sí hemos vivido varios casos que el médico dice es cáncer terminal. Ya mejor pues a ver, concédanle lo que quiera porque le quedan pocos días de vida. Pues lo primero que va a querer esa persona y tenemos que guiarles a aceptar a Cristo Jesús, a arrepentirse de su mala vida, a saber que va a partir a un mundo distinto, que no va a morir, que simplemente se va a desprender de ese cuerpo lleno de cáncer y ya su alma no va a sufrir, porque esa alma no puede tener cáncer. El cáncer lo adquiere el cuerpo físico, pero el alma no. El alma cuando él muera se va a desprender. Pero cuando le invitamos a las almas a desprenderse de ese pecado, de esa mala vida, a arrepentirse, es cuando hemos visto tantos milagros, que después de hablar con ellos se aceptan a Cristo Jesús, aceptan que fueron pecadores y que van a cambiar, que se van a entregar a Dios los pocos días que le quedan. De repente nos hablan por teléfono, ya tocaron la campanita que no hay cáncer, que el cáncer desapareció, y gloria a Dios, nos gozamos con esas personas, porque ya no van a morir. Los médicos se han sorprendido y dicen, ¿dónde está el cáncer que tenía? Ya no hay nada. Pero eso solamente se puede con Jesús, con la palabra de Dios. ¿Y qué siente uno de ustedes cuando Dios le permite guiar a una persona al arrepentimiento, que ya va a morir, y que de repente les dicen que ya no tiene nada? ¿Qué sienten ustedes? ¿Tristeza? Gozo, ¿verdad? Yo creo que ese es el pago que nos da Dios, que cuando vemos una persona que ha sido restaurada, o de alguna persona que andaba perdida en las drogas, en el alcoholismo, en tantas cosas, y vemos su transformación. Yo creo que es el pago más grande que tenemos, la satisfacción de ver esa alma transformada. Y nos gozamos con ellos, que no siempre sucede porque es en el tiempo de Dios. A veces tarda mucho, a veces es de inmediata la transformación. ¿Sí? El punto número 2, Jesús llama por su nombre al que ama, lo que estábamos viendo ahorita. Aquel que ama le habla por su nombre. ¿Conoce sus nombres Jesús? Los conoce. Aquí, como dice en Juan 11:43, Lázaro, ven fuera. Le habló por su nombre. No le dijo muerto, ven fuera, ni pecador, ven fuera. Le dijo Lázaro, ven fuera. El llamado fue personal y directo y con autoridad. Hoy Él les está llamando de la misma manera. ¿Sí? Él les está llamando y yo creo que ustedes están sintiendo ahorita en su corazón ese llamado. Porque hay cosas que aún hay que cambiar en la vida. Hay cosas que uno piensa que ya están bien, pero no. Todavía hay mucho que hacer en el camino de Dios. ¿Nos equivocamos? Sí, nos equivocamos. Por muy entregados que estemos a Cristo, a Dios, nos equivocamos constantemente. Y hay que reconocer cuando nos equivocamos, pedirle perdón a Dios y seguir adelante. Vamos al tercer punto. La voz de Cristo produce vida inmediata. En cuanto escuchan la voz de Cristo, en ese momento empiezan a vivir, empiezan a cobrar vida, porque empiezan a poner atención a lo que tienen que hacer conforme a la palabra de Dios, conforme a los propósitos de Dios. Y eso es lo que los va a empezar a guiar por el camino de vida. Cuando Cristo le habló a Lázaro en Juan
11:44 dice, el que había muerto salió. El que había muerto, ya estaba muerto, pero cuando Cristo le habló, salió. Ya estaba muerto. Así todos los que empezamos a conocer de Cristo andábamos muertos en nuestros deleites y pecados, pero cuando Él nos habló en ese momento, cobramos vida. ¿Sí? Así como lo hizo con Lázaro, lo hace con cada uno de ustedes. No hubo un proceso largo con Lázaro, fue inmediato, ¿sí o no? Y con ustedes también, bueno, de cobrar vida fue rápido, pero el proceso es largo, de que tienen que seguir buscando esa presencia de Dios. Porque aquí la muerte que estaba sobre Lázaro, inmediatamente esa muerte obedeció y se fue. Se fue y Lázaro vivió. En el cuarto punto, es posible estar vivo y seguir atado. ¿Sí lo creen? Muchos ya están en la iglesia, muchos ya tienen vida eterna, ya son hijos de Dios, pero pueden seguir atados a muchas cosas. Y cada uno, no voy a mencionar qué, pero cada uno de ustedes sabe si está atado a algo de lo cual tiene que ser liberado. ¿Sí? ¿Y cómo se puede lograr esto? Hablando con Cristo. Cristo, yo no puedo con esto. Cristo, no he podido dejar esto. Y Cristo les va a escuchar. A nosotros se nos han acercado personas que ya tienen tiempo en el Evangelio, en el camino de Dios, siervos bien entregados, pero que han reconocido su falta y que han confesado que aún siendo bien entregados, que aún amando a Dios, han tenido algunas ataduras y se han acercado para decirnos, ¿qué puedo hacer? Pues lo que debes hacer ya lo estás haciendo correcto, estás reconociendo que estás mal ante Dios. Es el primer paso. Ahora, ¿qué necesitas? Ayuda, porque eso en la carne no lo has podido dejar. Pero hoy Cristo te está escuchando. Hoy Cristo va a trabajar contigo. Y hoy Cristo se da cuenta que tú no puedes, pero quieres abandonar eso. Entrega tus cargas a Cristo. Él dice, entrégaselas. Eso es entregarle, decirle, Señor, yo no puedo con esto. Te lo entrego, lo pongo en tus manos, porque por más que me esfuerzo, no lo puedo dejar. Y es cuando entrega uno las cargas a Cristo, y Cristo les va a ayudar. ¿Sí? Bueno, es que es importante saber si tienen todavía alguna atadura por ahí, hay que entregársela a Cristo. El cuarto punto, es posible estar vivo, y seguir atado. En Juan 11:44 dice, atadas las manos y los pies con vendas. Así salió Lázaro, con las manos y los pies atados. Traía vendas. Pero ¿ustedes creen que Cristo lo dejó así nada más? No. Y yo me estaba preguntando, ¿por qué hemos oído eso de Lázaro? Pero me pregunté, bueno, ¿y después de eso qué pasó con Lázaro? La Biblia no nos habla mucho sobre este caso de Lázaro, pero sí nos menciona que Lázaro, una vez en un versículo dice que Lázaro estaba ahí sentado con Cristo, escuchando su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que Lázaro lo siguió, que no abandonó a Cristo, y que sí, él trabajó Cristo con él para quitarle todas esas ataduras. Porque de nada sirve que ustedes le hablen a una persona de Cristo, que acepte a Jesucristo, que se bautice y que lo abandone y que vuelva al mundo. Entonces siempre hay que estar al pendiente y que esas almas continúen en el camino de Dios. Es importante esto. No basta con darles la vida, sino quitarles las ataduras. ¿Sí? Que es lo que aquí nos está hablando la palabra de Dios. Lázaro tenía vida, pero no libertad. No era libre. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué? Libres. Ustedes son libres. Ya les dio esa libertad. Ustedes escogen qué hacer con su vida. ¿Dios les prohíbe decir mentiras? No. Son libres si quieren decirlas.
pero sí les dice que la mentira no es buena. ¿Dios les prohíbe tomar alcohol? No, pero sí les dice que el alcohol no es bueno. Y dice, no os embriaguéis con vino, ¿verdad? Porque una persona embriaga será lo mismo que una persona en su juicio. No, está viviendo bajo los efectos de una droga. El alcohol es una droga disfrazada, permitida. Cualquiera puede comprar en las tiendas donde quiera el alcohol y no hay problema. Para comprar el LSD, la cocaína, el cristal y todas esas cosas, no es fácil, ¿verdad? Hay que saber dónde están los centros de distribución, quién lo vende, todo eso, porque es droga. Pero pues el alcohol es lo mismo. Entonces, todo eso que la gente hace, Dios no se lo prohíbe. Dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Todo lo puedo hacer? Sí, pero no todo me conviene. Si yo quiero agradar a Dios, voy a hacer lo que a Dios le agrada. Voy a estar bien frente a Dios. ¿A ustedes les gusta ver a su esposo alcoholizado o drogado? ¿Les gusta ver a su esposo pobre, sin dinero? ¿No, verdad? Pero, ¿cómo se va a lograr eso? El esposo también debe de saber, pues no le gusta eso a mi esposa, pues me voy a mantener en juicio. ¿Por qué lo va a hacer? Por amor. Porque ustedes van a hacer eso por amor. ¿Amor a quién? A Dios, a Cristo. ¿Sí? Por eso los cristianos nos conservamos como nos conservamos. Por amor a Dios. Que nos llegó a gustar el alcohol, que esto, pues sí nos llegó a gustar. Pero por amor a Dios, no quiero nada de eso. ¿Sí? Y me voy a conservar como Él quiere que me conserve. Porque siempre estoy en la presencia de Él. ¿Sí? Exacto, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Y desde dónde heredan ese reino? ¿Cuando se mueran? Aquí. Aquí, por eso cuando nos enseñó el Padre nuestro, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, pero venga aquí en la tierra. Aquí viene ese reino de Dios en la tierra, no necesitan estar muertos. Tiene que ser desde aquí. Desde aquí. ¿Y si lo creen que aquí pueda vivir ese reino? Sí. Todos los días le pedimos a Dios, Señor, yo no sé a qué me voy a enfrentar hoy, pero con tu presencia, si tú vas conmigo, donde quiera voy. Pero si tú no estás conmigo, Señor, yo no voy. ¿Sí? Necesito de ti, de tu presencia. Gloria a nuestro Dios. El punto número 5, Jesús ordena a la iglesia que desate a Lázaro. Ordena a la iglesia, ustedes son la iglesia. Y es una orden, porque ahí cuando salió, Jesús no fue y Jesús lo desató. Jesús es la palabra de Dios. ¿Ustedes tienen la palabra de Dios en su interior, en su mente, en su corazón? ¿Nomás 2, 3? A ver, ¿sí tienen la palabra de Dios dentro de ustedes? Gloria a Dios. Ustedes son templo de Dios. Tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero tienen a Jesús, pero Jesús no puede desatarlo. La palabra no los va a desatar, sino que ustedes tienen que hacerlo como iglesia. Ir y llevar esa palabra, compartir esa palabra, atender esas almas y quitarle las ataduras. Pero para eso primero tienen que saber qué ataduras tienen. Cuando una persona va al psicólogo, el psicólogo no va a sanar a la persona. El psicólogo le ayuda a aguantar más el dolor que está viviendo, el sufrimiento. Le va a ayudar a saber cómo enfrentar, cómo vivir con eso. Eso es lo que hace el psicólogo. Pero un terapeuta es más profundo. El terapeuta va a buscar el origen, va a usar terapias, va a estar hablando con él constantemente, va a rascar la profundidad del problema. Algunos hasta empleaban eso de la hipnosis para rascar desde dónde proviene el daño que han tenido. Ya cuando sueltan qué es lo que les está ocasionando esa depresión, esa angustia, empiezan a trabajar con eso. Bueno, es que desde el vientre de mi madre yo siento que estaba sufriendo. ¿Y cómo es que sientes eso?
Si estabas en el vientre de tu madre, todavía no nacías. Ahí estaba trabajando el inconsciente. Porque todo ser humano tiene el consciente y el inconsciente. Y el inconsciente trabaja no tiene tiempo, trabaja en tiempos así, espontáneos. Dice, es que no puede ser que tú estando en el vientre de la madre, pues ya estaba el inconsciente ahí trabajando. Sabía que a lo mejor la madre quería abortarlo, que a lo mejor la madre no quería que se enteraran del pecado que cometió. Y desde ahí empieza el problema del rechazo. Él siente rechazo de la gente, de la sociedad, sin darse cuenta que era algo más profundo, que era desde el vientre de su madre. Es cuando empezaron a trabajar con la palabra de Dios. ¿Cómo lo harían ustedes? Ya se enteraron de esta persona que fue rechazada desde el vientre de la madre. ¿Qué consejo le darían para ayudarlo? Porque está sufriendo un rechazo, está sufriendo una depresión, se está sintiendo angustiado, no se siente aceptado por nadie, está sufriendo. Y el trabajo de ustedes es ayudarlo, sacarlo de esa depresión, llevarlo al gozo, a la alegría de Dios. Tienen que hacerlo, saber que Él es muy importante para Cristo. Sí, que Dios lo ama, que Él vale la sangre de Cristo, que su vida tiene un propósito, que Él no nació por casualidad, sino que Él vino a este mundo para cumplir algo. Y hay que empezar a guiarlo para que vea cuál es el propósito de su vida. ¿Cuál es el amor que Dios les tiene? A conocer el amor de Dios. Y cuando conoce uno el amor de Dios, conoce uno todo. Amén, amén. Todo. ¿Sí? Es lo más importante, el amor. Y el amor de Dios es algo maravilloso. Aquí en Juan 11:44 decía, desatadle y dejadle ir. Él mandaba que lo hicieran. Jesús pudo quitarle las vendas, pero delegó esta tarea. Él la delegó. ¿Y a quién se la delegó? A ustedes. ¿Sí? La iglesia participa en el proceso de restauración. ¿Sí lo creen? Y la iglesia son ustedes, que ustedes van a trabajar en ese proceso de restauración. Quítenle las vendas, desátenlas a la gente que esté atada a algo, a lo que sea. Dios les va a dar ese poder y esa autoridad. La iglesia no solo celebra milagros, también acompaña en procesos. No solo nos gozamos con los milagros que vemos, también somos partícipes de esos procesos para que sucedan esos milagros. Vamos a ver un ejemplo terrenal. Un ejemplo terrenal de esto es como cuando una persona rescata de un incendio a alguien. Esa persona la rescata del incendio y la saca, pero ya el incendio ya estaba. Y la persona sale viva, pero ¿cómo creen que salga esa persona? Limpiecita, sin daños, contento, ¿no? Ya lo sacó, sigue vivo, pero a lo mejor tuvo quemaduras, raspones, todo lleno de humo, de tizne, de tantas cosas, porque a lo mejor la arrastró. ¿Cómo sacan a una persona de un incendio? A ver, usted que tuvo. Sí, arrastrando, busca una técnica, pero al final de cuentas se saca y sale. Pero es fácil. Bueno, ya lo viviste. ¿Sí? ¿Cómo se sacan? No es fácil sacar a alguien de un incendio, hay que meterse, hay que saber estrategias de cómo guiarse si está oscuro. No se va uno a meter así, no. Entonces ya tiene uno una estrategia. Desde el principio, la primera pared, me corro sobre la pared y hay que agacharse, así. Y empieza a ser uno distraído, así en la palabra de Dios. Y como lo que les acabo de decir del psicólogo y el terapeuta. Hay que prepararse para atender a las almas. No cualquiera puede atender un alma, o cualquiera llegar y imponer manos en el nombre de Jesús y le pone la mano, a lo mejor en lugar de ayudarlo, lo daña. Porque a lo mejor esa persona que le impuso la mano estaba llena de pecados, de maldad, y en lugar de quitarle lo que él traía, le pasó lo suyo y quedó peor el alma, ¿no? Ya no la ayudó, la empeoró. Por eso hay que estar preparados.
Cuando uno va a imponer manos es porque uno está seguro que su identidad, soy hijo de Dios y Dios me puso en este momento, en este tiempo, y si me está sacando a la luz esto es porque tengo que hacerlo, tengo que actuar. No es que uno ande buscando así, no. Dios nos lleva de la mano a donde tenemos que trabajar y actuar. Este ejemplo terrenal que le estoy diciendo, que rescata de un incendio, sale viva pero cubierta de humo, quemaduras, ataduras, necesita atención, necesita limpieza y cuidados. Una vez que la sacó del incendio, hay que darle seguimiento, hay que darle cuidados, la atención médica, si todo el humo que respiró, todo eso. No nomás es de sacarlo y hasta ahí. ¿Sí? De la misma manera, así Dios nos saca de la muerte, pero luego comienza un proceso de restauración con cada uno de ustedes, ¿sí? Ahora podemos ver un ejemplo espiritual. La Biblia nos muestra que la obra de Dios no termina cuando da vida, sino cuando restaura completamente a las almas. La obra de Dios no termina en que ya les dio vida eterna. Porque Él les ofrece eso, ¿sí o no? Vida eterna, pero ahí no termina todo. Él empieza un proceso de restauración. En Ezequiel 37, ustedes han oído hablar de esta escritura de el valle de los huesos secos. ¿Sí la han leído esa escritura? ¿Cómo esos huesos secos cobraron vida? Ya eran huesos, estaban secos, no tenían carne, nervios, nada. Dice así la palabra de nuestro Dios: el valle de los huesos secos, Dios permitió dar vida a esos huesos, pero después, a ver cómo dice. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Dice así la bendita palabra de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de su valle, que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré, y viviréis, y seréis, y sabréis que yo soy Jehová. Sí, gloria a nuestro Dios. Pero todo lo que está diciendo la palabra de Dios, cosas maravillosas que hizo con esos huesos secos, ¿verdad? Dice que ese valle de los huesos secos, Dios primero da vida a los huesos, pero después pone nervios, pone carne y piel, y finalmente sopla espíritu de vida. ¿Sí? Le sopló espíritu de vida para que viviesen bien esos huesos secos. Jesús mostró que la vida viene, pero su poder, de su poder. La vida viene de su poder, pero la libertad se desarrolla en un proceso donde Dios usa su palabra y su pueblo. Su palabra y su pueblo. No nomás es la Biblia, sino que es el pueblo que tiene que manejar esa palabra de Dios, que tiene que ponerse al servicio de Dios, actuar, sí. Espiritualmente, así sucedió con muchos creyentes, que primero fueron traídos a la vida, pero después entraron en un proceso. Y ese proceso tiene que ser guiado por alguien que esté al servicio de Dios. Efesios 2, 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
Aquí está hablando de todos los que antes de conocer a Cristo andaban viviendo en el pecado, en sus deleites. Dice, estaban muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién era ese príncipe? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es un espíritu que los toma. Pero está bien clarito que ese espíritu se mete en las personas y los guía hacia lo malo. No es tanto que la persona quiera ser mala o sea mala, sino que ya entró en esa persona un espíritu de Satanás que lo está guiando hacia hacer las cosas que no le agradan a Dios. ¿Sí? Hoy, ya después de todo esto que vimos, ¿ustedes creen que están todavía en una tumba? No, y si lo están, pueden salir de ella. ¿Sí? Necesitan salir de ella, necesitan ser desatados. Aquellos que todavía sientan que están atados, que están en alguna tumba, es necesario salir de ella. Así como Jesús le habló a Lázaro, hoy les está hablando a ustedes. Hoy Jesús sigue diciendo, ven fuera de esa tumba, de esas tumbas que estuvimos viendo, que estuvimos analizando en esta mañana. En la conclusión vemos que Jesús no termina su obra cuando nos da vida, la completa cuando nos da libertad, cuando los hace libres, cuando salen de esa tumba y les quita las ataduras. El llamado sigue vigente todo el tiempo para salir de esa tumba, de esas ataduras. Hay que salir, vivir y caminar sin ataduras. Es importante esto. Salir de la tumba, vivir y caminar, pero caminar sin ataduras. Que nada los ate al pasado, al pecado, a lo que ya dejaron. Pónganse de pie y cierren sus ojos por un momento, porque probablemente todavía hay por ahí algunas ataduras, algo de lo que tengan que soltar. Cierren sus ojos y entren en un estado de relajación. Olvídense de todos sus problemas, olvídense de todo lo que está afuera en el mundo, y empiecen a tener ese contacto con el Espíritu de Dios. Van a viajar en su mente, cada uno de ustedes, sobre dónde está esa tumba. Van a viajar hasta lo más profundo de su corazón, de su infancia, donde sientan que han sentido más dolor, donde sientan que han sido rechazados. Van a viajar hacia ese lugar donde no les agradó, porque hay algo en su vida, algún tiempo de su vida que no les agradó. Ahí es donde van a tener esa comunión con Dios y le van a entregar aquello que los ha atado, aquello que no han podido soltar. En este momento le van a decir, Señor Jesús, hoy en esta mañana reconozco, digan ustedes mismos, Señor Jesús, hoy en esta mañana reconozco que he tenido ataduras que no he podido soltar, pero hoy tu palabra me dice que te las puedo entregar, que te entregue toda atadura, toda carga que no es mía, que la ponga en tus manos, para que como a Lázaro, Señor, tú envíes que yo sea liberado, que sean quitadas esas vendas, esas ataduras, para que yo pueda seguir tu camino. Señor Jesús, confío en que hoy tú estás viéndome, que tú estás aquí presente, para que yo te pueda entregar todas esas cargas. Señor Jesús, quiero ser liberado de todo, Señor. Quiero ser limpio, quiero ser esa oveja, esa esposa por la que tú vienes sin mancha y sin arruga. Quiero entregarte todo mi dolor, Señor,
desde el vientre de mi madre, desde allá, Señor, desde que tú permitiste que yo viniese a este mundo hasta la fecha. Quiero entregarte todo aquello que me impida amarte y ser feliz. Señor Jesús, reconozco que te he fallado, que te he faltado, pero hoy me deshago de toda atadura que me tenga atado a lo que no te agrada. Señor Jesús, tú me dijiste que conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Y hoy, Señor, reconozco que estoy conociendo tu verdad y que estoy siendo liberado. Señor, creo en tu palabra y creo que tú me has liberado ya en esta mañana. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias a nuestro Dios. Hermanos, hoy no hemos escuchado una historia antigua nada más de Lázaro, ¿sí? Hoy hemos escuchado la voz de Cristo, ¿sí lo creen? Amén. Porque la palabra que vimos es la palabra de Dios y es la voz de Cristo. Así como Jesús se paró frente a la tumba y clamó, Lázaro, ven fuera, ¿sí? Hoy el Señor sigue llamando, hoy sigue llamando. Y tal vez había personas aquí que todavía tenían ataduras, pero hoy fueron entregadas a Dios. Amén. Si se las entregaron de corazón, Él va a hacer que verdaderamente queden libres. ¿Sí? Gracias a nuestro Dios. ¿Sí? No, conscientes de que ya no hay ataduras, conscientes de que son hijos de Dios y que tienen poder y dominio sobre todo. ¿Sí lo creen? Van a salir confiando en que son hijos de Dios, y un hijo de Dios es heredero de todo y tiene el poder ante todo. Satanás no los puede vencer porque Él ya está bajo nuestros pies, ¿sí? Pero si no lo creen, pues le van a dar libertad. No, ven, apártate de mí, Satanás, tú ya estás bajo mis pies, ¿sí? Apártate de aquí, chisme, apártate de aquí, ira, contienda, violencia, todo. Fuera de mi camino, soy hijo de Dios y tengo los frutos del Espíritu Santo. Gracias a nuestro Dios. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios y a sacar nuestra ofrenda para el Señor. Ahí donde está, levántenla en su mano para bendecirla y darle gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado. Y sabemos que pues todo esto se ha hecho para su misma obra. Y que hemos ya vivido momentos en los que Él nos ha ayudado esta ofrenda para ayudar y apoyar y seguir adelante, ¿sí? Bueno, Señor Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, dándote gracias y reconociendo que todo lo que tenemos es gracias a ti, Señor. Únicamente nos despojamos de algo que sabemos que puede servir en tu obra para esta tu iglesia que tú estás iniciando, Señor. La iglesia no es nuestra, es tuya, Señor, pero pertenecemos a ella. Y queremos de alguna manera que esta iglesia sea prosperada, Señor, así como sus almas, como las almas que están aquí. Y que si tú sabes que hay alguna necesidad en alguna de ellas, nos lo hagas saber, Señor, para poder apoyarnos conforme a tu palabra. Para que no seamos, Señor, como aquellos fariseos hipócritas que hacían las cosas con un fin terrenal y no un fin espiritual y con el fin de ayudar a las almas. Esto que hacemos, Señor, que tenemos en nuestra mano, es para tu obra, Señor, que verdaderamente sea ocupado en tu obra. Te damos gracias por la disposición que pones en cada una de esas almas, Señor. Te pedimos que bendigas esto, Señor, que bendigas nuestros trabajos, nuestros negocios,